esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la cápsula del día de hoy. La cápsula del día de hoy se llama La seguridad, la gracia y la misericordia de Dios. Yo soy su servidor, Eder Padilla, y aquí presente está mi esposa, Paola Silva. En esta hora, pues vamos a ver acerca de los dos libros de Samuel, primera y segunda de Samuel, que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas. Y en esta hora le cedo la palabra a mi esposa. Buenas noches, Dios los bendiga. En especial vamos a hablar del versículo 24 de segunda de Samuel, que fue lo último que leímos el día de ayer. Como ustedes sabrán, en los dos libros, tanto en el primero como en el segundo de Samuel, podemos ver la vida de David. David fue un hombre que vivió tiempos altos y bajos, vivió momentos buenos momentos y vivió también momentos malos. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también muchas veces actuó conforme a su carne y cayó también en pecado. La diferencia de esto era que David confiaba en Dios, en su gracia y en su misericordia. Cuando confiamos en Dios, la seguridad y la gracia de Dios está con nosotros. Un tema que nos impactó mucho a mi esposo y a mí fue el día de ayer el versículo 24, que nos habla de Dios castigando a su pueblo. Podemos ver que aquí David actuó conforme a la carne, porque tomó una decisión sin consultar a Dios. Como lo podemos ver en el versículo primero del capítulo 24, nos dice que David decidió censar al pueblo. Podríamos de alguna manera pensar que esto fue un propósito de Dios, pero no fue así. La respuesta la podemos encontrar en Primera de Crónicas, versículo 21, el cual dice lo siguiente: Satán se levantó contra Israel y tentó a David para que hiciera una lista de todos los hombres en edad de ser soldados. Pues clara está la respuesta de que esto no fue un plan de Dios, sino que Satanás decidió tentar a David, y David fue tentado por Satanás y se dejó llevar y actuó conforme a su carne. ¿Por qué actuó David así? Yo puedo pensar que David vio la ira de Jehová en el pueblo de Israel, y él dijo: híjole, Jehová está tan enojado que esa ira también me alcanzó a mí. Entonces, como Dios está enojado conmigo, pues yo prefiero hacer lo que yo creo que es conveniente y pues no voy a consultar a Dios. Yo pienso que de esa forma pensó David y dijo: bueno, voy a tratar de solucionar esto yo. Y pues él confió en él. Sin embargo, podemos ver que pues Dios a veces permanece en silencio ante una prueba, como lo hizo en este versículo. David pensó que estaba enojado con él, pero Dios estaba en silencio. A lo mejor estaba probando la fe de David. Sin embargo, podemos ver que en el versículo 3, Joab le advierte a David y le dice: yo le pido a Dios que multiplique a su pueblo y que lo haga 100 veces más grande de lo que ahora es. También le pido a Dios que le permita a usted llegar a verlo, pero no creo que contarlos sea una buena idea. Pues Joab no era temeroso de Dios. Sin embargo, vemos cómo él previno a David de que la decisión que él estaba tomando estaba mal.
Pero pues David, a pesar de las advertencias de Joab, actuó conforme a lo que él creía que era bueno y censó al pueblo. Cuando Joab trajo la respuesta de todo el conteo del censo, David fue quebrantado y acudió a Dios a pedirle perdón y le dijo: Dios, perdóname. Y Dios mío, no está bien lo que hice, te he ofendido al contar los soldados que tenemos. Yo te ruego que perdones mi error. Entonces pues podemos ver que pues ya estaba David con un corazón quebrantado y fue a pedirle perdón a Dios. En nuestra vida muchas veces actuamos así con Dios y queremos hacer nuestra voluntad, y vemos que hasta en personas que no conocen de Dios podemos tener una advertencia, pero nosotros queremos seguir buscando y buscando por nuestras propias fuerzas lo que para nosotros es mejor, lo que para nosotros creemos que podemos resolver, y eso nos lleva a tomar muchas decisiones incorrectas. David estaba metiendo, o estaba más bien poniendo su fortaleza en los recursos humanos que no pueden ganar una batalla espiritual. Muchas veces humanamente actuamos así ante tribulaciones, ante las pruebas, y buscamos la solución tal vez en un libro de autoayuda, tal vez en un psicólogo, tal vez en un consejo de personas que no conocen a Dios. Y pues esto que nos lleva también hasta caer con brujos siendo cristianos. ¿Y qué nos dice Dios al respecto? Dios nos dice que lo mejor que podemos hacer, el mejor consejo y único consejo que va a respaldar nuestras decisiones y que nos va a llevar a algo mejor para nosotros, está en su palabra. David sabía que recurrir a Dios era su único recurso, por eso fue quebrantado y fue a pedirle perdón. Bueno, continuando con lo que dice mi esposa acerca de la vida de David, sabemos que David siempre confiaba en la gracia y en el poder y en la misericordia de Dios. David por eso fue rey de todo Israel, y asimismo pues igual nos habló acerca de la vida de Joab. Joab era un asesino, era sanguinario, era muy impulsivo, no era piadoso, él no amaba a Dios. Él era un hombre malo. Y bueno, también cuando nosotros confiamos en Dios, Él nos da unas promesas. Y dentro de las promesas que nos da Dios, podemos ver la siguiente, que está en Salmos, capítulo 20, versículos 7 y 8. Y el Salmos 20, versículo 7 nos dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y el versículo 8 nos dice: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Aquí podemos ver una vez más la mano poderosa de Dios, que siempre nos levanta y que nunca nos hace flaquear. Y bueno, con nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Muchas veces decimos nosotros: yo con mis propias fuerzas voy a ser el gerente de mi empresa. Yo con mis propias fuerzas voy a tener a la mejor familia. Yo con mis propias fuerzas voy a tener una buena salud. Yo con mis propias fuerzas voy a tener una buena economía. Yo con mis propias fuerzas voy a tener a los mejores hijos. Pero la verdad, con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos siempre la ayuda de Dios para que Él nos provea de todo lo necesario. Y Dios nos da todo lo necesario. Él nos da el mejor empleo, Él nos da salud, Él nos da una buena familia, Él nos da unos buenos hijos. Pero siempre tenemos que encaminarnos a Dios, porque Dios es el único que lo puede todo, porque tenemos un Dios todopoderoso. Y asimismo, otra de las promesas que me llamó mucho la atención, que nos llamó mucho la atención a mi esposa y a mí, también la podemos encontrar en el Salmos 33. En Salmos 33, versículo del 16 al 18. Y la palabra de Dios en el Salmos 33, versículo 16 al 18 nos dice lo siguiente:
El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y asimismo podemos ver aquí en este versículo que bueno, ni la fuerza de un caballo va a poder más que la fuerza de Dios. Y asimismo podemos ver que Dios siempre nos cuida, que en Dios siempre podemos confiar, que el amor de Dios es un amor infinito. Y asimismo, otra promesa importante la podemos ver también en el Salmos 33, versículo del 19 al 22, lo cual nos dice lo siguiente. En el versículo 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque es su santo nombre hemos confiado. Y versículo 22, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Bueno, aquí también me llama la atención mucho lo que nos dice el versículo 20, que nos dice, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Dios siempre es nuestra ayuda, Dios siempre es nuestro escudo. El Señor Jesús nos salva de toda tentación, nos libra de todo peligro del enemigo y asimismo, pues Dios siempre nos protege, nos cuida. Así como nos cuida a nosotros como varones, como cabeza de hogar, cuida a nuestras esposas, cuida a nuestros hijos. Pero eso es muy importante, que nosotros estemos encaminados en Dios, que nos agarremos de la palabra de Dios, que nos agarremos de este escudo que tenemos, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos el mejor escudo, tenemos el mejor guerrero, que es el Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único Rey y soberano, Él es un Dios todopoderoso, Él es el Alfa y el Omega, y a Él le rindo mi vida. Y asimismo, hermano, como nosotros como familia le rendimos nuestra vida a Dios, espero que tú, hermano, que nos estás siguiendo en esta transmisión, también le rindas la vida a Dios. Que tú confíes en Dios, porque Dios es el único que puede hacer todo en esta vida. Él es el único que te puede dar una buena salud. Él es el único que te puede dar un buen trabajo. Él es el único que puede sostener una buena familia y asimismo ayudarte pues, a ser un buen esposo, a ser un buen padre, a ser un buen trabajador, un buen jefe, un buen gerente, lo que tú desempeñes en tu trabajo, mi hermano. Y asimismo, otra de las promesas que Dios ha hablado a mi vida, la podemos encontrar en Proverbios 28. Es en Proverbios 28, versículo 13, la cual dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pues aquí nos está hablando muy claro acerca de los pecados. Si uno le confiesa los pecados a Dios, pues Dios es el único que nos va a perdonar. Dios es el único que va a tener misericordia de nosotros. Pero si no confesamos esos pecados, pues ahí vamos a estar mal. Vamos a estar mal con nosotros mismos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Incluso pues vamos a estar mal igual con nuestros pastores, con nuestros líderes espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí ocultando algún pecado que nos lleva una carga, pero si se la confiamos a Dios, Dios nos perdona de todos los pecados y Él siempre tiene misericordia de nosotros. Asimismo, acerca de David, David ha recibido muchas bendiciones acerca de Dios. Y bueno, David podía hablar con Dios. David siempre era un protegido de Dios. Así como David fue un protegido de Dios y él siempre podía hablar con Dios y podía recibir muchas bendiciones acerca de Dios, pues yo quiero que en esta hora, mis hermanos, ustedes también reciban esas bendiciones. Esas bendiciones que Dios da, que Dios siempre tiene para nosotros. Recuerden que tenemos un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, y Él siempre nos va a bendecir. Lo único que tenemos que hacer pues, es acercarnos a Él, andar en su camino.
Y asimismo, para concluir con otra bendición que Dios habló a mi vida, esta la podemos encontrar en Lucas 14, versículo 26 y 27. En Lucas 14, el versículo 26 y 27, nos habla de lo siguiente. Nos dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún tiene su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pues aquí nos habla también de que pues es difícil seguir a Cristo. Nos cuesta trabajo seguir a Cristo. Nos cuesta leer, nos cuesta escuchar predicaciones, nos cuesta escuchar alabanzas, nos cuesta tener esa comunión con Dios, muchas veces por el trabajo, porque estamos cansados, porque tenemos otras actividades en nuestro hogar o compromisos familiares. Muchas veces nos cuestan, hermano, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es difícil seguir a Cristo, pero una vez que sigamos a Cristo, esto no se hace difícil. Al contrario, vamos a tener siempre tiempo para tener esa comunión con Dios, para buscar a Dios, para escuchar sus alabanzas, sus predicaciones. Y así mismo, no hay, como dice el versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí nos dice que pues debemos de arrepentirnos de todos nuestros pecados y de seguir a Cristo, porque si no seguimos a Cristo, pues no podemos hacer un discípulo de Él. Y pues Dios es lo que quiere de nosotros, que nosotros seamos un discípulo de Dios, que nosotros llevemos su palabra a todas las naciones, que nosotros esta palabra se la podamos enseñar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Dios es lo que nos manda, que sigamos su camino para que nosotros podamos ser un buen discípulo. Asimismo le cedo la palabra en estos instantes a mi esposa. Bueno, pues parte muy importante de lo que decía mi esposo sobre arrepentimiento, lo podemos ver que David lo tuvo, como se los comentaba hace rato. Sin embargo, el arrepentirse no lo libró de las consecuencias de su pecado. Y en el versículo 12, pues le dice Gad a David que eligiera. Dios le dio a elegir entre 3 castigos que tenía para él, porque pues lo iba a castigar a consecuencia de lo que él hizo. Y pues el primero fue 7 años de hambre en el país. El segundo, ser perseguido por sus enemigos durante 3 meses. Y el tercero, que todo el pueblo sufriera enfermedad durante 3 días. Dios conocía el corazón de David. Él conocía sus debilidades. Y al saber David que Dios era misericordioso, pues él le dijo que él tomara el control de su castigo, que él no quería caer en las manos del hombre, que Dios eligiera por él. Entonces, pues aquí vemos que otra vez, pues ya después del arrepentimiento, David dijo: Dios, yo sé que tú sabes lo que es mejor para mí, sé que lo que hice va a tener una consecuencia, pero yo no puedo elegir, elige tú. Yo no quiero estar bajo las manos de mis enemigos, yo no quiero estar bajo las manos del hombre, yo no quiero estar sin tu presencia, sin que tú te apartes de mí. Sufriré las consecuencias, pero sé que tú serás el que me las darás y que tu misericordia me alcanzará. Entonces yo creo que con esa frase fue con la que David decidió decirle: Dios, tú toma el control. Y pues, como dice mi esposo, ¿no? Es muy importante apartarnos del pecado, el arrepentimiento y el apartarnos, porque de nada sirve un arrepentimiento sin ser apartados del pecado. Sería vano decirlo. Entonces, después de esto vemos cómo David clamó y Dios, pues al ver su corazón, dijo:
pues Dios eligió el castigo de mandar enfermedad al pueblo, Y David dijo, Dios, ellos no tienen la culpa, prefiero morir yo y que muera mi familia, porque fue a consecuencia de mi pecado lo que están sufriendo ellos. Por favor, Dios, no permitas que ellos sigan sufriendo. Es a lo que vuelvo. Dios conocía el corazón noble de David. Y al ver esto, al ver que el ángel de Dios estaba a punto de destruir completamente Israel, Dios le dijo, no destruyas a mi pueblo. En su infinita misericordia Dios tomó esa decisión y le dijo a David, está bien, te perdono porque vio su corazón. Solo levántame un altar y ofréceme holocaustos y con eso quedarás perdonado. Podemos ver que Dios es un Dios misericordioso y su gracia es infinita sobre nosotros, sobre los que ama. Es un Dios de amor, como bien lo dice mi esposo. Pero en ese entonces me impacta también cómo Araúna le dijo a David, tú necesitas todo esto para levantar un altar a Dios, yo te lo ofrezco, tómalo, es tuyo y es gratis, yo no quiero nada, dáselo a Dios. Pero vemos también cómo David le dijo, yo no voy a ofrecerle a Dios un sacrificio que a mí no me haya costado. Y es parte de lo que mi esposo dijo, es para complementar, que fue lo que también nos impactó mucho, el decir, si a mí no me cuesta, no lo voy a ofrecer, porque sabemos que el seguir a Dios nos va a costar, pero también Dios promete grandes bendiciones a nuestras vidas. El tomar nuestra cruz es morir nosotros mismos, el sacrificar nuestra carne, el dejar lo que éramos y ser nuevos en Él, y muchas veces nuestra familia estará en contra, nuestros hijos estarán hasta en contra de nosotros por nuestra convicción de seguir a Dios, nuestros vecinos, nuestros conocidos de trabajo, pero ¿qué más da si tenemos a Dios? Yo creo que es que nos cueste perder una amistad o perder algo temporal que el mundo ofrece, no es nada a cambio de las bendiciones y las promesas que Dios nos da. Pongamos nuestra confianza, hermanos, como mi esposo lo dice, en Dios, en su palabra. No nos desviemos del camino, porque todas las respuestas están en su palabra. Que Dios los bendiga y que sigan teniendo unos días llenos de bendiciones al lado de su familia. Dios los bendiga. Buenas noches, que Dios los bendiga. Bye. Bye. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando a